Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Marcando un Futuro en Huella CPA. Así que hoy vamos a conversar del convenio o los convenios para evitar la doble imposición, un tema muy importante si usted realiza transacciones con otros países y que es un tema que muchas veces inquieta cuando hacemos transacciones en el exterior. Y para conversar de este tema esta tarde nos van a acompañar dos profesionales, dos abogados, el representante del Ministerio de Hacienda, don Marco Antonio León Tenorio, y don Luis Barahona Briceño, especialistas en el área tributaria, para conversar de esta temática tan novedosa para todos, diría yo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tenernos acá. Gracias a ustedes por la confianza de venir. Y bueno, empecemos por el inicio, como dicen. ¿Qué son los convenios, don Luis, para evitar la doble imposición? Bueno, los convenios primero que todo, muy buenas tardes a todo este inmenso gremio de profesionales, excelentes profesionales, y muchas gracias por tenernos aquí. Los convenios son parte de más bien podemos empezar hablando de qué son los tratados internacionales. Los tratados internacionales son acuerdos que se llegan entre estados o bien entre estados y sujetos de derecho internacional, ¿verdad? Hay muchos tipos de tratados, ¿verdad? Hay tratados de orden administrativo, tratados de medio ambiente, tratados hasta de armas, protección de derechos civiles, garantías. Dentro de esta gran gama tenemos a los tratados de materia tributaria. Los tratados de materia tributaria los podemos conceptualizar en dos grandes categorías: unos tratados de intercambio de información tributaria y asistencia técnica, y por otro lado los tratados para prevenir la doble imposición internacional. Pues cuando usted dice tratados para intercambio de información, algunos se movió en la silla, ¿verdad? ¿Estos convenios que ha firmado el Ministerio de Hacienda permiten a su vez el intercambio de información o solamente evitar la doble imposición? Es muy interesante porque a pesar de que tenemos una vasta red de tratados de intercambio de información tributaria, también específicamente los tratados de doble imposición internacional tienen su propia cláusula. Parece que es el artículo 26 que viene mencionando el intercambio de información tributaria. Entonces, dentro del tratado para prevenir la doble imposición internacional, tenemos cláusulas de intercambio de información tributaria. Y son efectivas, realmente son efectivas, surten efecto. Sí. Don Marco Antonio, ¿cómo les ha ido con esas cláusulas? Bueno, para tranquilidad de todos, no hay por qué alterarse del asiento ni mover la mesa, porque más bien todo lo contrario. Con este tipo de convenios, el país y las administraciones tributarias lo que buscan es brindar certeza jurídica a los administrados, a todos los contribuyentes, a las entidades que hacen estas transacciones internacionales entre los países. Y con ello, bueno, estos tipos de convenios vienen a fortalecer o a complementar el marco jurídico interno a temas específicos que son las cláusulas que se regulan en cada uno de los convenios. Y respecto a los intercambios de información, bueno, a raíz de la evolución económica que ha existido y sobre todo en la era digital, pues es cada vez más importante que en el mundo, los países, estemos integrados, estemos comunicados para fortalecer todas nuestras redes de intercambio de información y lo que se conoce mundialmente como transparencia fiscal internacional. De ahí que, más allá de ponernos de quisquillosos o de andar detrás, es fortalecernos, apoyarnos entre todos los países para proteger las bases tributarias y la recaudación de impuestos. Y también pues ya está ampliamente demostrado cómo la evasión fiscal va cada vez más avanzada y evoluciona, en tanto se buscan maniobras de planificación fiscal agresiva para ocultar ingresos. Entonces, todos estos convenios de doble imposición, de intercambio de información, vienen a apoyar o a fortalecer a los países y a las administraciones. De los convenios que tenemos hoy, vamos a ponernos en la pantalla los 4 que tenemos firmados. Además del convenio que es ley y que de la República y demás, ¿se complementa con algún otro procedimiento o lineamiento que haya emitido el Ministerio de Hacienda, además de las respuestas o las consultas 119? Sí, los convenios
se basan en una negociación previa que hay entre administraciones tributarias. Cuando estamos en cada negociación, pues hay una etapa previa de preparación donde yo vengo, elijo, preparo mis cartas y pues así mismo lo hace la otra administración. Nos sentamos a ver en cuáles cartas coincidimos, en cuáles hay roces o en cuáles acordamos una carta en común. Entonces, bueno, en eso se basa en cuanto a la legislación que tenemos, cada país, por lo general la legislación de impuestos sobre utilidades, entendiéndose todos los tipos de rentas, que bueno, para nosotros cedular, pero en otros países pues tendrá su renta independiente, los tipos de rentas y cómo se van a afectar ese tipo de rentas, porque el nombre completo de estos son convenios para evitar la doble imposición o también para alivianar la doble imposición, que es donde se complementa a su vez con la parte del comercio internacional y de las inversiones extranjeras. Entonces, los convenios para evitar la doble imposición buscan en parte atraer una inversión extranjera en X tema, para con ello entonces, con una imposición menor a la que le aplicaría por legislación interna, propiciar el desarrollo de X sector. Qué interesante, porque realmente es un enfoque de lo distinto a lo que habitualmente lo vemos cuando decimos para atraer inversiones. Don Luis, usted que tiene que estar tratando con empresarios, con personas del sector privado, ¿eso es un elemento por el cual preguntan los inversionistas, los empresarios? Sí, totalmente. La existencia del convenio para evitar la doble imposición, si se quiere, es una guía para las grandes empresas o también para los clientes del exterior. Ellos, como dice don Marco, efectivamente tiene dos caras el convenio. Por un lado, para los países exportadores de capitales, presenta un incentivo para los inversionistas de esos países porque las tarifas de retención son reducidas respecto a las tarifas nacionales. Las tarifas nacionales de retención en la fuente sobre remesas al exterior, bueno, hay 15% en intereses, dividendos, se lleva al 25% que se equiparó recientemente entre asesoría técnica y servicios profesionales hasta una máxima residual del 30%. Los tratados andan de entre un 5 y un 10% aproximadamente, y hay casos que eventualmente podría no haber retención. Entonces, los inversionistas, claro, quieren saber si ellos tienen sede en aquellos países con los que tenemos doble imposición, porque eso les aliviana las retenciones que podrían recibir desde Costa Rica, por supuesto. Es un elemento importante. Y por otro lado, como eso Marcos, del lado de nuestro país, siendo que estamos dándole un trato preferencial a esos inversionistas, podríamos atraer o se esperaría un flujo mayor de inversiones de esa jurisdicción. ¿Y los inversionistas perciben que están las reglas claras para tomar decisiones? O sea, que además del convenio sienten la suficiente seguridad jurídica para invertir, sienten las reglas claras? Sí, nosotros nos caracterizamos por ser un país, un régimen de derecho, siempre, sin embargo, nosotros sabemos que efectivamente las administraciones tributarias son fuertes en la aplicación de sus criterios, ¿verdad? Pero básicamente nuestro papel de intermediario frente al inversionista que espera lo mejor del mundo y lo que tenemos localmente, que tal vez es climatizado, tropicalizado, queremos llegar a un punto intermedio de tratar de darles esa seguridad. Y por supuesto me parece que la labor de la administración tributaria, dotando de instrumentos de información a través de las guías, de las resoluciones, de los oficios, traen esa seguridad jurídica para bien o para mal, pero está trayendo, a propósito de eso, están trayéndonos a nosotros la seguridad jurídica que estamos persiguiendo, y ahora podríamos más adelante ver un caso entre la aplicación del artículo 7 y el 14 de los diferentes tratados para ver por dónde anda esa seguridad jurídica, pero al fin y al cabo es seguridad jurídica. Excelente, eso es muy importante. Don Marco Antonio, ¿existe algún manual, lineamiento, resolución adicional a los convenios que el contribuyente y el profesional en el área tributaria y contable deba conocer que haya emitido el Ministerio de Hacienda? Sí, ahí en la página web de Hacienda
hay un enlace donde es de convenios tributarios internacionales y una guía de ayuda para la aplicación o la interpretación de los convenios tributarios internacionales, que es básicamente un análisis de 5 puntos que el administrado, el contribuyente, tiene que hacer para aplicar el convenio de doble imposición que le corresponda. O sea, basándose desde lo elemental para saber, por ejemplo, estoy teniendo una transacción con Italia. Bueno, hay convenio con Italia, básico, ¿verdad? Entonces, ahí ya empieza, bueno, tengo un convenio con España, ya ahí empiezo el primer check. Es sobre impuestos a las utilidades o sobre dividendos, sobre intereses. Es para el mismo periodo fiscal, es para la misma entidad, llámese X aquí en Costa Rica y la misma entidad en España, y es bajo el mismo hecho generador o en la misma materia imponible. Entonces, ese es un análisis que se tiene que hacer caso por caso, según las condiciones de la transacción, las condiciones del contrato que se pacte, según el tipo de contribuyente que sea. Entonces, este análisis se hace y es ahí donde el mismo contribuyente llega a la conclusión, bueno, yo puedo aplicar el convenio, lo puedo aplicar en estos rangos o siguiendo este enfoque y me aplica esta tarifa. Muy importante que para llegar a esta aplicación, que bueno, la he hecho súper resumida, pero es muy importante, bueno, primero que no es de aplicación automática ni de previa autorización de la administración. Todo esto lo hace el contribuyente en sus análisis o en sus proyecciones, y a su vez, bueno, la administración en su potestad de verificar de los deberes materiales, pues después puede llegar a pedir información sobre ese tipo de transacciones. De ahí la importancia que el contribuyente pues tenga resguardo del tipo de transacciones en cuanto a facturas, contratos y demás que haya hecho. Ok, entonces, documentar las transacciones y el análisis también, me imagino. Sobre todo de la conciliación fiscal. Sí, porque es muy importante que esquematizarlo en decir, bueno, sí, está aplicando para el mismo periodo, para el mismo hecho generador, para el mismo contribuyente, el mismo tipo de renta, lo cual, bueno, le va a facilitar la aplicación. Y también si en el día de mañana llega una auditoría de la administración a pedirle esa información porque se aplicó una tarifa de remesas al exterior menor, entonces que lo tenga debidamente documentado y que pueda fácilmente entregar esa información a la administración. Don Luis, conversando de esa aplicación práctica, ¿cómo lo esquematizaría usted? Vamos a proyectar una filmina al respecto para que usted nos lo explique desde su perspectiva. Sí, lo primero, y a propósito de esa guía que está en 2 modalidades, la versión extensa, ¿verdad? Sí. El texto y ahí como una árbol de decisiones, que es como más entendible, más fácil de digerir, tiene un elemento fundamental que es el certificado de residencia fiscal. O sea, hay que empezar por eso. Si usted tiene un contribuyente o un cliente del exterior y el cliente le dice, mire, aplíqueme una retención inferior, o usted como sujeto pasivo en Costa Rica tiene que hacer la retención porque tiene que enterarle al fisco esa suma, usted dice, pero yo podría eventualmente reducir la retención. El punto de inicio es pedir el certificado de residencia fiscal. Hay que pedir el certificado de residencia fiscal, que los certificados de residencia fiscal hay 3 características, si quiere. Uno que es para evitar la doble imposición internacional que se le pide a los países que tienen convenio con nosotros. El otro es únicamente para establecer que hay una residencia fiscal, y el otro es más genérico. Pero básicamente lo que se pretende y lo que pide la administración tributaria en los 2 hipótesis, si es un certificado de residencia fiscal con un país con doble imposición, es clave que el certificado indique que ese contribuyente está sujeto a los tributos que regula el tratado en esta jurisdicción.
Y los tributos que regulan el tratado, como yo le decía a don Marco, son impuestos a las utilidades en nuestro caso, o más bien nuestra ley, nuestra reserva indica tratados aplicados para la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, e incluye también impuestos al patrimonio, como vehículos, automotores y también bienes inmuebles. Eso es importante. Eso es importante porque el tratado no aplica, por ejemplo, cuando hay una doble imposición a propósito del IVA. Entonces, es importante determinar que estamos en ese tipo de impuestos y también con España, impuestos sobre la renta, la modalidad de ellos, igual forma para Alemania, igual forma para México y Emiratos Árabes, que son los 4 que tenemos suscritos. De ahí que ese es el punto de partida. El otro tema importantísimo, y a eso le agradezco su pregunta, es que estas resoluciones dicen le corresponde al contribuyente demostrar que hizo una buena elección en la aplicación del tratado. Y ahí es donde la cosa se nos empieza a complicar. Interesante, que es buena, ¿verdad? Sí, exacto. Ellos dicen, ustedes tienen que hacer los registros contables correspondientes. Ustedes son expertos en eso, no hay problema. El asunto es la evidencia que podemos nosotros obtener de la otra jurisdicción para determinar si efectivamente se está dando una situación de doble imposición, porque vean que el certificado de residencia fiscal es uno de los elementos, pero la resolución viene diciendo tiene que guardar su marco probatorio, su documentación soporte. Nosotros en algunos casos, sin que yo les esté dando una receta, les hemos dicho, bueno, el representante legal de la empresa domiciliada en el exterior debe enviarnos documentos debidamente legalizados, apostillados y si es necesario traducidos, indicando que esas rentas van a ser sujetos a la tributación dentro de este mismo periodo fiscal. Y vean ustedes que no necesariamente hay coincidencia, cuando es una remesa al exterior los periodos fiscales son mensuales y del otro lado probablemente es un impuesto a las utilidades de periodo anual que cierra al final del año. Entonces, cuando nosotros estamos recibiendo de parte de ellos la certificación, ellos ni siquiera nos pueden dar garantía de que va a ser sujeto de tributación, porque la empresa ya podría terminar en pérdidas. Pero por lo menos sí nos tienen que garantizar que esos ingresos provenientes de Costa Rica van a ser incluidos en su declaración del impuesto sobre la renta. Eso es muy interesante lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Porque si en el otro país no les va a generar renta porque van a tener un escenario de pérdida, significaría que eventualmente yo no pude haber evitado la doble imposición. Sí, pero es inevitable, no hay otra forma de resolverlo. Para el contribuyente costarricense, asumamos que usted tiene un cliente de España o de México, y entonces, y él viene y le presta un servicio y usted se lo paga hoy, en noviembre. Sí, yo no puedo anticipar el futuro. Exacto, y usted en mayo, en junio, julio del año entrante le va a decir, mándeme la declaración, porque necesito... Me explico, claro. Él no le va ni siquiera a responder, eso no es un tema mío. No, y eso que usted acaba de apuntar es muy cierto, porque nadie está obligado a lo imposible, ¿verdad? Si yo no puedo anticipar el desenlace que va a tener en la otra jurisdicción ese contribuyente, sin embargo el tema del domicilio fiscal yo creo que se volvió importante desde varias perspectivas, porque por ejemplo en la reforma de la 9635 le habla sobre la deducibilidad de los gastos en países del exterior que tengan ciertas características de jurisdicción no cooperante, ¿verdad? O de poca transparencia, incluso para temas de sociedades inactivas. Entonces el domicilio fiscal se volvió un elemento a tener presente cuando hacemos negociaciones y a validarlo con un certificado de residencia fiscal. Yo diría que no solamente para los convenios, sino para otros menesteres. No vaya a ser que tengamos una sorpresa el día que llegue tributación de visita. Muy bien, entonces, ¿qué más tenemos que tener en cuenta en la parte práctica? En la parte práctica, bueno, básicamente es garantizarnos que también el certificado de residencia fiscal venga debidamente apostillado, ¿verdad? Y tener la traducción, guardarlo, conservarlo con la información que viene de la otra jurisdicción. Traducción oficial. Traducción oficial, sí, señoras. Sí. Muy bien. Nos conversamos un poquito, bueno, voy a detenerme ahí para hablar del certificado de residencia fiscal, don Marco Antonio. ¿Cómo estamos con ese tema en el Ministerio de Hacienda? ¿Cuál es el trámite, en resumen, que debe seguir un contribuyente? ¿Qué información debería tener a la mano? Sí, ahí un poco para complementar esto que venían hablando de residencia fiscal, efectivamente la ley, la 9635, en su parte del impuesto sobre la renta, vino un poco a aclarar en el artículo 2 la parte de contribuyentes, y lo cual se vino también en la reforma que se dio al reglamento, ya donde se dijo la condición de, bueno,
el artículo se llama domiciliado, pero formalmente la forma correcta de referirse es residencia fiscal. En ese artículo en el reglamento ya se menciona la residencia fiscal, el umbral de los 183 días, las salidas esporádicas y la contabilización que se realiza de una persona. Y esto a su vez es lo que viene a abrir la puerta para los requisitos para presentar la solicitud de certificado de residencia fiscal ante la administración. Que en eso, bueno, hay una resolución la cual define todos los pasos que tiene que presentar el contribuyente, y la administración, bueno, también ha ido facilitando un poco el proceso en cuanto a la solicitud del trámite, el cual ahora es posible hacerlo en la herramienta de Travi. Entonces es posible que el contribuyente acceda a la herramienta con su usuario y solicite el certificado, y después, bueno, lo llega a retirar a la administración tributaria. ¿Y por qué pusimos el paso físico? Porque estaba, si la memoria no me falla, estaba totalmente virtual. ¿Por qué agregamos un paso físico? ¿Querían constatar la firma? ¿Cuál es la finalidad? No, físico todavía es posible. Okay. O sea, nada más se agregó el retirar físicamente. El retirar físico es posible, sí. Sí, ¿y por qué lo agregamos? ¿Por qué no es completamente virtual el trámite? En eso... un elemento de control. Control, y me parece por la parte de los timbres, si no me equivoco. Sí, tenemos que llevarlo a relaciones exteriores para postillar, porque bien que nosotros estamos solicitando postilla, también tenemos que enviar. Es por la parte del apostillamiento. Entonces, el documento original es necesario, sí, señora. Don Marco Antonio introdujo un tema importante al mencionar la reforma en el artículo 2 y el tema del establecimiento permanente, que es muy amplio, ¿verdad? Yo creo que la 9635 definió un universo de obligados tributarios bastante importante y de contribuyentes en el impuesto de renta específicamente. Yo creo que incluso ahora pasa que las personas a veces del exterior hacen transacciones en Costa Rica y a veces no se percatan de que están cayendo en el establecimiento permanente. O sea, que están llegando a considerarse domiciliados, porque tienen una persona que actúa en su nombre, da el servicio, contrata a un ingeniero, pero como no tiene oficina y demás, y venía por un contrato de 6 meses, que se extendió a 9, a 12, continuos, ininterrumpidos, no se percataron de que cayeron en otras obligaciones. No sé si a ustedes lo han detectado en el Ministerio de Hacienda. Sí, la parte esta de establecimientos permanentes, bueno, antes de la 9635, como legislación estábamos rezagados y quedados, porque era un tema que, además de estar poco cubierto, muy poco desarrollado además. Con la 9635, bueno, se introdujo, o se trató de introducir la versión más reciente de establecimiento permanente a nivel de estándares internacionales. Bueno, ahí después nos dimos cuenta con la Unión Europea que nos faltaba un poquitín ahí, pero... Increíble que faltara algo. Pero bueno, se introdujo, y ahora sí tenemos la versión alineada a estándares internacionales de establecimiento. Y a su vez, bueno, este viene a ser parte de los procesos de la administración. Ya tenemos la legislación y ahora entramos a la parte del control y de la gestión tributaria. Entonces, ya ahora sí nos toca estar detectando las maniobras que se están haciendo, pues, en atención a eludir impuestos en figuras de establecimiento permanente, lo cual a su vez es problemática mundial, señalada no solo por OECD, sino por los países miembros, en cuanto a que sí, mediante utilización de establecimientos permanentes pasa un poco el ejemplo que usted estaba dando, que utilizan esa figura, entonces no paga ni aquí ni paga allá. Entonces, por ahí es donde se hace necesario esa... Incluso yo creo que a veces lo hacen, algunos que pueden hacerlo de manera muy intencionada, pero otros ni siquiera se dan cuenta de que cayeron. O sea,
aquel empresario que está en el exterior, en Estados Unidos, tenía una persona que actuaba en su nombre para dar mantenimiento a un sistema en Costa Rica, para no traer al ingeniero desde allá. Y cuando se dio cuenta, dijo, perdón, yo tengo establecimiento permanente. No sé si usted ha tenido ese tipo de casos o lo ha visto. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que qué interesantes sus preguntas, ¿verdad? Porque el asunto del establecimiento permanente creo que de alguna forma la administración tributaria ha resuelto el tema de forma práctica. ¿Por qué? Vea usted que es una empresa que viene del exterior a prestar servicios y hay que pagarle. Ese pago, normalmente, la administración tributaria, por aquel principio principio de territorialidad ampliado, ¿verdad? Si se quiere, era muy poco los casos donde no operaba la retención en la fuente sobre remesas al exterior. Entonces, una empresa, y máxime cuando se sube la tarifa del 15 al 25 en servicios profesionales, entonces usted está grabando no la renta neta, sino que está grabando la renta bruta. La bruta. Usted le está poniendo una tarifa al 25% al pago. Entonces, creo que el dilema que podrían tener es decirle a esa empresa en el exterior, mire, usted tiene un establecimiento permanente en Costa Rica, vamos a construirle el caso de cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, vamos a notificarle ese traslado, tal vez usted nunca ha habido, o más bien le pedimos a la empresa costarricense que nos diga si le hizo una retención sobre remesas al exterior. Que sea lo más práctico. Exacto. Entonces, lo que ha sucedido, sin embargo, es que la tendencia mundial, como dice Marco, es impulsar a las empresas hacia el problema del establecimiento permanente, y de hecho con harta frecuencia los contribuyentes, más bien nuestros clientes, nos piden asesoría si se está generando o no un establecimiento permanente, y cada vez es más frecuente por las tendencias internacionales. Sin embargo, como le decía, aquí como que se había medio resuelto el tema a través de la retención sobre remesas al exterior, y le digo que la pregunta es interesante porque a propósito de la reforma del artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta, que esta reforma que estamos hablando, donde también metieron una pequeña modificación al tema de establecimiento permanente, en esta reforma viene diciendo que el principio de territorialidad aplica para esta ley, y yo creo que don Sergio García lo trató con ustedes la otra vez. Entonces la pregunta es si ese principio de territorialidad circunscrito a los límites geográficos del país se aplica solo para el impuesto a las utilidades, o también se estará aplicando para remesas al exterior, porque recuerde que el principio básico de remesas al exterior es que se hace una retención sobre rentas que son de fuente costarricense devengadas por un no domiciliado. Entonces, si nosotros agarramos ese principio de territorialidad y lo aplicamos a remesas del exterior, vamos a decir, ups, a lo mejor es ese señor que está prestando servicios del exterior, no tiene rentas de fuente costarricense y no aplica la retención. Si esa afirmación que estoy haciendo es válida, sí tendría la administración tributaria que decir, bueno, ahora ¿qué vamos a hacer con ese? Le vamos a aplicar establecimiento permanente. Y empezaría con la discusión académica, ya no solo académica, sino práctica, de cómo construir el caso sobre alguien que no está domiciliado aquí, cómo le construimos sus ingresos, cómo le construimos sus gastos deducibles a través de facturas autorizadas, facturas electrónicas, cómo llegamos a la renta neta y cómo le notificamos a este señor. Pero bueno, estamos enfrente de un gran dilema, y yo creo que en los próximos años nos va a traer muchos cambios. Sí, yo creo que en esa reforma, esa partecita, primero porque nuestro impuesto sigue siendo un impuesto cedular, el impuesto de renta, o sea, es por cédulas. Esa partecita de remesas nos quedó ahí como con una incógnita, y por lo menos yo he observado eso, ¿verdad? Que las personas empiezan a dudar de si tengo o no tengo un establecimiento permanente, y tienen que entrar a valorar el caso puntualmente, porque no todos son iguales, no se pueden dar recetas generales, y hay quisquillosidades, por así decirlo, detalles que deben de ser considerados. Pero bueno, vamos a ir a un mensaje de su interés acerca de las actividades que vamos a desarrollar en este mes de diciembre. Hola, un placer saludarlos. Soy Kaylee Hernández, soy la encargada de mercadeo acá en el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, y hoy les vengo a hacer una invitación muy especial, la invitación de cierre de año. Ya estamos en Navidad, y este próximo 9 de diciembre, acá en las instalaciones del colegio, en horario de 3 de la tarde a 7 de la noche, vamos a tener la actividad Vísperas de Navidad. Esta actividad tiene como objetivo una causa de bien social, donde los invitamos a todos ustedes CPAs a que puedan venir con todos sus familiares, y la entrada es un juguete nuevo por persona. Es una tarde donde vamos a estar con muchas actividades, la vamos a pasar muy bonito, vamos a tener música en vivo con José Mata,
fotos con personajes navideños y todo esto para hacer una noble causa. Yo estoy segura de que estos juguetes que usted va a donar van a hacer felices a muchos niños en esta Navidad. Es Navidad, es tiempo de compartir, tiempo de que la pasemos muy bien. Para esto, esta información está colgada en nuestras redes sociales. Ahí está el link de inscripción. Hay tiempo para inscribirse hasta el 28 de noviembre. Si usted tiene dudas, puede contactar a Catherine Chavarría al correo kchavarria@ccpa.or.cr o bien al teléfono 2297 0045 extensión 125. Como ya les dije, es una época muy bonita donde vamos a llevar un juguetito a todos estos niños que los van a hacer muy felices en esta Navidad. Venga, acompáñenos, pásela bien con todos nosotros. Los esperamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con este tema. Recuerde que puede enviar sus consultas. Bienvenidas son para aprovechar la presencia de los dos especialistas y salir de esas inquietudes que usted tiene acerca de esos clientes en el exterior donde podría eventualmente verse beneficiado usted como empresario a la hora en que está tomando sus decisiones o realizando sus transacciones. Esta información le interesa. Asimismo, les recordamos que hoy estamos rifando 2 entradas para el baile, el baile gala, baile gala 2023. Si colocas ese hashtag en nuestras redes, pues va a estar participando en la rifa. Vamos a continuar. Y con respecto a este tema de la doble imposición, don Luis, usted nos decía y nos mencionaba la problemática del artículo 7 y 14 de los beneficios empresariales. ¿Qué nos quería contar al respecto? Sí, bueno, el punto de partida de por qué hablamos solo del artículo 7 y del artículo 14 es porque los convenios de doble imposición parten de un marco genérico dado por la OCDE. Entonces, básicamente la estructura de los 4 convenios que tenemos es la misma. Entonces uno se topa, se va al artículo 7 y se va a encontrar en ese artículo 7 los beneficios empresariales, y se va al 14 y se va a encontrar con los servicios personales prestados de forma independiente en los 4. Con regulaciones específicas, con vicisitudes en cada uno de ellos, interesantísimo. Pero sí es cierto que la estructura general, entonces, digamos, para una clase didáctica, le podría mencionar que quien va a enfrentarse con los tratados va a encontrarse siempre con la misma estructura, ¿verdad? Y no va a ser por un lado un montón de cosas y por el otro. Entonces, esa estructura nos dice que en el artículo 1 vamos a tener quiénes son los sujetos de los tratados, en el artículo 2 los impuestos que comprende, en el artículo 3 quiénes son residentes fiscales, que hay que aplicar esa fórmula para entender si el residente fiscal es la persona que está alegando un problema de doble imposición. El artículo 4 es este de los residentes, el artículo 5 es el de los establecimientos permanentes, y que es interesante porque tenemos 4 definiciones de establecimientos permanentes muy similares en los 4 tratados, más la definición de establecimiento permanente que tiene nuestra propia legislación. O sea, parecidos pero no iguales. Exacto, muy parecidos, pero puede ser que hayan pequeños cambios. Y sí hay cambios, de hecho. Entonces, no nos atengamos leyendo uno cuando sé que está tratando de aplicar es el otro, o la legislación patria. El artículo 6 viene hablando de los bienes inmuebles, el artículo 7 viene hablando de los beneficios empresariales. Beneficios empresariales es como una categoría residual, una empresa que viene del exterior y realiza actividades empresariales en el país. El artículo 3 de los convenios viene dando las definiciones. Dentro de las definiciones, el tratado con Alemania y el tratado con México dice que la persona es una persona física. Esta definición no la trae el tratado con España. Persona solo incluye, en Alemania y México es persona física y persona jurídica. En el tratado con España solo es persona física. Luego uno sigue con los diferentes niveles de tributación, ahí sigue con las empresas en conjunto, con las naves y aeronaves, los dividendos, los intereses, regalías, ganancias de capital, y llega el 14, que el 14 viene hablando de la tributación de las personas con actividad lucrativa. Recuerde entonces que la definición de persona para el caso de México y el caso de Alemania incluye personas físicas o jurídicas. Para el caso de España, la definición de personas son solo personas físicas, ¿verdad?
Ahí había visto, y voy a hacer una pausa para don Marco Antonio, ahí había leído un oficio, un DGT, una respuesta 119, pero no preciso sobre cuál convenio, entre tanto que hay que leer de ustedes, que hablaba precisamente de eso y hacía la aclaración de que ustedes sí entendían personas físicas o jurídicas, nada más para validarlo, porque me parece un punto muy importante el que señala don Luis, ¿hay algún convenio en el cual queden restringidos los beneficios a personas físicas o jurídicas? ¿O vamos a entender por parte del Ministerio de Hacienda que se atienden los dos? No, bueno, aquí sí es importante aclararlo que no se puede hablar de los convenios o del convenio en específico con cierto país de manera comodín, que lo que diga se aplica para todos, sino que la aplicación del convenio va a depender de un caso por caso según la realidad, el tipo de transacción o contrato que intermedia. Exacto. Entonces, ahí es donde hay veces que estamos en este cuadro y nos aplica beneficios empresariales, pero vamos un paso y ya aplica servicios profesionales, que va a depender de uno u otro paso. Bueno, la forma en que se haya pactado entre las partes ese tipo de negociación. Y ahí es donde la administración tributaria, por medio de los 119, donde el administrado nos plantea esa situación y se da la respuesta. Sí, como le digo, va a depender de casos en específico y sin querer aventurarme a decir, bajo estas condiciones va a aplicar uno u otro. Sí es importante basarse y un poco lo que se decía ahora de los primeros artículos. Por eso es que en el convenio está el artículo de definiciones. Y ahí, bueno, importante aplicar, bueno, o leer cuando se refiere a personas físicas o personas jurídicas. Y un poco también esta parte desde el 7 y el 14, bueno, se remonta a versiones o al contexto en la época en que estos convenios fueron negociados. Entonces, bueno, al menos el caso de España y Alemania fueron negociados en un contexto donde a nivel de OECD teníamos el modelo de convenio tributario, que es el marco general para todas las administraciones para negociar este tipo de convenios, donde tenía su artículo 7 y su artículo 14. ¿Qué pasó? Que después, bueno, de discusión a nivel de OECD se llegó a la conclusión y que se dijo, sí, es que definir cuándo es servicio independiente, cuándo es beneficio, es hilar sumamente delgado. Entonces eliminemos el 14 y llevémoslo todo a beneficios empresariales. Ah, bueno, eso es interesantísimo, ese punto. Entonces, bueno, de ahí es que siempre cuando se presentan este tipo de situaciones entre el 7 y el 14, es que sí ser un poco precavidos a nivel tanto de análisis en la empresa, y pues si no se está seguro, pues entonces verlo con la administración, ya sea por un 119, que igual hay veces que en los 119, bueno, se piden contratos, se piden el tipo de todas las explicaciones que hay detrás, pero de veces que, bueno, los contratos, los abogados a veces se redacta un poco en términos que no, oscuro no, poco claros. Entonces que hay que irlo desmenuzando. Difuso el asunto. Y para entender el mismo contrato, porque esa es la clave para que entonces se pueda decir, sí, entra uno u otro. Okay. Bueno, es importante entonces que cuando se hagan los contratos por los señores abogados, revisen los significados, las palabras, el diccionario del tratado, ¿verdad? Para que puedan hacer una correlación con los mismos términos, porque las palabras definitivamente tienen un significado diferente de acuerdo al contexto, ¿eh? Entonces, importante que cuando los abogados y los empresarios y los
contadores estamos haciendo nuestro proceso y auditores usemos los dos, ¿verdad? Y ojalá que al redactar veamos primero el convenio para asegurarnos de que estamos planificando de manera organizada el contrato. Sí, yo creo que aquí el tema y tal vez no hemos planteado cuál es la discusión que se da, es que los rendimientos empresariales a nivel del convenio con España, la tarifa es cero, mientras que servicios del artículo 14, prestación de servicios independientes, es de un 10%. Una gran diferencia. Exactamente, pero nosotros tenemos también desde el exterior una batería de fiscalistas diciéndonos por qué no nos están aplicando el artículo 7 y por qué no se está haciendo la retención del 10. Entonces, sin ánimo de decir si la administración tiene o no razón a la hora de decir que aun cuando no hay en la definición del tratado con México la palabra, con España, la palabra persona física en la definición de persona jurídica en la definición de persona, los oficios de la administración tributaria, y lo remito a uno, es el DGT 119-0063 del 2023, donde viene diciendo, no, para el caso de España también, la prestación de servicios se cobijan por el artículo 14 y no por el 7. Sí, creo que es el que leí. Aun cuando quien está solicitando el pago desde Costa Rica y domiciliado en el exterior es una persona jurídica, y que el tema persona no comprende a las personas jurídicas o a las personas físicas. Pero bien, nuestra labor es, al margen de entrar en una polémica con la administración tributaria, porque como usted bien dice, son caso por caso, es decir, por eso es que no podemos equivocarnos ni siquiera de artículo cuando estamos viendo o analizando un tratado, porque todos tienen sus particularidades, al punto que, por ejemplo, el de Alemania, la tarifa en ambos casos es cero, pero no así con España, hay diferencia. Entonces, el tema que hay que tomar en cuenta es la posición de la administración tributaria, y allá el cliente en el exterior determinará si él quiere hacer una consulta del 119 o ir a los tribunales a disputar la posición de la administración tributaria. Pero lo cierto es, para efectos del televidente, es que tengan claro que efectivamente la administración tributaria se inclina para personas tanto físicas como jurídicas en la aplicación del 14 en perjuicio del artículo 7, que de todas formas es un artículo residual, ¿verdad? Bueno, entonces creo que podríamos repasar algunos conceptos importantes que hemos estado de alguna manera directa o indirectamente mencionando. Entonces vamos a usar una filmina para esto, para los efectos de remarcar algunos aspectos. El tema de las definiciones, que creo que lo explicó don Marco Antonio muy bien y lo ilustró don Luis con un caso práctico, y el tema del establecimiento permanente, ¿verdad? Se vuelven elementos sustanciales para que todos tengamos claridad. Con el punto de la no discriminación, ¿qué deberíamos de tener presente, don Luis? Creo que nosotros estamos bien en ese tema, porque es un tema constitucional. Nosotros no podemos darle un trato diferente a los extranjeros que a los nacionales. Entonces me parece a mí que yo no he visto un solo caso de discriminación, y que significa que nosotros le vamos a dar un trato diferente y más gravoso al no residente frente al residente. Entonces yo creo que eso es un tema bastante superado en el caso nuestro. Muy bien. Los intercambios de información, don Marco Antonio, que decía usted muy bien que con paz no los tomemos, ¿verdad? Ese tema de los intercambios de información. ¿Cuántos convenios tenemos de intercambio de información? Sí, recordarán allá por el 2008, 2009, por ahí, que Francia nos había tachado como país no cooperante, nos metió en una lista en su lista negra en aquel momento. Después vino OSD con su lista y demás, y bueno, eso generó bastante revuelo a nivel país en cuanto a cómo se estaba vendiendo Costa Rica a nivel exterior. Entonces, a partir de ahí fue donde se tomó la decisión política de integrarse ya plenamente a todo lo que es la cooperación y la transparencia fiscal internacional, donde una de sus ramas es el intercambio de información. Entonces, por eso tenemos que desde esos años se firmaron una serie de convenios de intercambio de información bilaterales que teníamos con varios países de Sudamérica, Argentina, estaba con México teníamos, luego vino con las
vino uno con Italia, con varios de Europa, y llegamos a tener unos 18. Ya en eso nos posicionamos como, bueno, un país que ya tenía su red de convenios. Sin embargo, Costa Rica fue más allá y se incorporó al Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información de OSD, que hoy día pertenecen 147 países. Eso a nivel interno se ratificó mediante una convención multilateral, se hizo ley de la República, y eso nos permite hoy día intercambiar información con esos 147 países. Entonces, información de qué carácter, carácter tributario. Aplica también información en 3 tipos de modalidades que tenemos, que es, bueno, por requerimiento, que es básicamente información específica en cuanto a tipos de rentas, en cuanto a personas. Intercambio de información automático, que es información en masa, y aquí voy a decir dos palabrillas que a muchos les sonará, que se llama FATCA y CRS, y CBC también, ahí están. Que esos son intercambios en masa y que se hacen de manera automática. Y otro que tenemos que se llama intercambio espontáneo, que para los efectos es lo que tenemos como resoluciones administrativas en cuanto a las APA, de acuerdos previos, y a las resoluciones que emite la Administración de Renta Presuntiva, que es el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre las Utilidades. Entonces, bueno, en intercambio de información estamos en esa telaraña mundial, y tal ha sido así que a nivel de OSD, pues siempre Costa Rica mantiene una participación activa y ha sido referente para otros países vengan a incorporarnos, a tocarnos la puerta y decirnos, díganos cómo lo han hecho ustedes para hacerlo nosotros. Entonces eso nos ha significado ser líderes en iniciativas regionales, como por ejemplo la declaración de Punta del Este, que las 3 viceministras anteriores han sido ostentado la presidencia, y también en otros aspectos como por ejemplo beneficiarios finales, el registro de transparencia de beneficiarios finales. Sí, un tema muy sonado. Es algo sonado, sí, y sonado para bien. Sí, y reconocido a nivel latinoamericano. Claro, porque el sistema que tiene Costa Rica es único y ha sido también referente para que otras personas, otros países lo incorporen, y la intermediación que tiene aquí el Banco Central es vital en cuanto a garantizar la seguridad de la información y pues la forma en que se traslada la información que utilizamos mediante la firma digital y todo esto que le da seguridad al proceso. ¿Y esos tratados de intercambio de información han dado fruto? Sí, esto es... cuando hablamos de intercambio de información, nos imaginamos la autopista y va en las 2 vías. Tanto nosotros damos como nosotros requerimos. Entonces, la intención del intercambio es utilizarlo para determinaciones fiscales. Entonces, cuando les hablaba del intercambio por requerimiento y que hacemos en casos específicos, es porque yo le mando a pedir al otro país, deme la información de las transacciones que hizo tal contribuyente con tal empresa domiciliada en su país en este periodo, porque yo estoy haciéndole una auditoría y me he encontrado estos indicios. O, si es necesario, información financiera. Entonces, todos esos son elementos que a nosotros nos van a ayudar para hacer la determinación aquí a nivel de auditoría. Y también en lo que vamos más allá, que es el intercambio de información de cuentas financieras, que por el medio del CRS, pues a nosotros nos envían información de costarricenses que tienen cuentas en el exterior, cuentas en estos 146 países que les indiqué. Entonces, esa información nos entra y es vital para que la administración haga
sus análisis de riesgos y que pueda ser usada en sus procesos de control tributario. De ahí que un poco la visión y hacia donde vamos como OSD para mantener ese estándar vigente o mantenerse como país dentro del estándar es que la Administración presentó un proyecto de ley de reforma al artículo 106.4 del Código Tributario para fortalecer el accionar de la Administración y cumplir cabalmente con el estándar internacional. Muy bien, y mencionaba don Marco Antonio Luis, la convención multilateral para aplicar medidas para prevenir la erosión de la base fiscal. ¿Qué deberíamos tener presente? Sí, esta es otra convención, en realidad esa sí tiene que ver con los tratados de doble imposición, específicamente es conocido también, estábamos hablando del famoso MLI, en las siglas, es una abreviatura de siglas en inglés, está incorporado a través de la ley 9751. Esta ley es un marco general, al igual que ese marco general para tratados de doble imposición, este es un marco general para establecer algunas reglas que eviten, más bien para ser más específico y evitar las actividades artificiosas de los contribuyentes para erosionar las bases imponibles. Es importantísimo porque nosotros lo adoptamos a través de esa ley, es aplicable en dos tratados, en el tratado con México y en el tratado con España. El tratado con México aún no tiene fecha de vigencia, pero sí con el tratado con España a partir de enero del 2023. Por cierto, hay una capacitación muy interesante dada por la Administración Tributaria en la parte de audiovisuales de la página a propósito de cómo se debe interpretar, porque cuando usted está leyendo el tratado de doble imposición con México, más bien con España, tiene que específicamente leerlo en función del texto refundido. Tiene que utilizar el texto sintético y no puede quedarse con el tratado, porque el texto sintético viene a incorporar elementos que hacen variar ese tratado. En casos de establecimiento permanente, a propósito de los dividendos, de ganancias de capital, y tiene algunas medidas también para evitar maniobras artificiosas. Desde el preámbulo se viene cambiando, ¿verdad? Porque el preámbulo se va a llamar para evitar la doble imposición y para evitar la no imposición. y prevenir las medidas artificiosas de los contribuyentes tendientes a erosionar la base imponible, ya sea a través de buscar el convenio más favorable, que normalmente internacionalmente se llama como el treaty shopping, también para evitar medidas que tienden a quebrar los contratos, para evitar el establecimiento permanente, y otras medidas como por ejemplo, y muy específicamente en dividendos, yo no me puedo beneficiar de un tratado para evitar la doble imposición con una tarifa reducida en la distribución de dividendos si no soy propietario de esa sociedad en los últimos 365 días en ese país. Eso es algo que usted lo lee en el convenio para evitar la doble imposición con España o cualquiera de los otros y no encuentra esa restricción. En el MLI sí está y ya se incorporó en el tratado con España. Entonces es importantísimo tener presente este convenio multilateral a la hora que estamos leyendo los tratados. Ah, sí, porque entonces eso tiene dos partes, la novela. Tiene dos partes la novela, el convenio, ¿verdad? Más la convención multilateral, porque si vamos a quedarnos solo con una, podemos hacer una aplicación equívoca. Eso es importante. Si me lo permite, a mí me gustaría complementar lo dicho y que sí, este MLI nació parte de las discusiones que se tuvieron en ese momento en OSD, donde se identificó que vía convenios de doble imposición se erosionaban bases. Entonces, a raíz de modificar este instrumento multilateral, modificar todos los convenios, toda la red de convenios global, es donde los países nos comprometimos a hacerlo. Bueno, para nosotros son 4 convenios que hay que modificar, pero Inglaterra tendrá cantidad enorme de convenios, entonces esto no ha sido una aplicación, una implementación de corto plazo, sino que todavía toma sus años. En el intermedio vino el Pilar 1, Pilar 2 y vino a meterle presión a la caja, y ahora, bueno, el MLI ciertamente es muy importante y recalcarlo, verlo en
el convenio de España en función del texto refundido, el que está a disposición en la página de Hacienda. Y aquí sí les adelanto, el convenio con México ya empieza a regir a partir del 1 de enero del próximo año. Ah, qué bien. Y No. también se tiene la intención de hacer un evento similar al que se hizo con España y dar todo el texto también a disposición para guía de los administrados. Eso es importantísimo, para tener de verdad seguridad jurídica en lo que estamos recomendando, las decisiones que estamos tomando, porque hacer negocios se supone que debe ser algo pues, bastante sencillo, con reglas claras, ¿verdad? Entre más lo complejicemos, pues más difícil es hacerlo, y de hacer negocios es lo que vive la economía, el flujo y de lo que recauda Hacienda. Y la función de Hacienda es facilitar ese hacer negocios, exacto. Sí, entonces por ahí es donde tratamos, aunque bueno, el MLI, volvemos al tema de redacción y a la complejidad. Sí, es un documento muy complejo, Sí. Es un tema muy complejo, que consta de dos partes, básicamente el convenio, que son como 136 páginas, pero luego la aplicación que hace la administración tributaria se reduce como unas 16 páginas, pero aún sigue teniendo sus complejidades. Lo más interesante es buscar el texto sintético, donde se incorpora en el convenio los cambios. Entonces claro, es una lectura más simple. Hay el CIAT, que es la Administración Tributaria Española, tiene una versión para España que es idéntica a la costarricense y podría eventualmente utilizarlo. La Administración Tributaria también lo tiene en la página de la administración, no bajo esta modalidad, pero sí diciendo dónde hay que mirar los cambios, y eso sí es importante. O sea, no se puede dar una asesoría, un consejo sin haber tomado en cuenta este texto sintético. Eso es importantísimo. Y sobre un último punto, para cerrar, ir cerrando esta interesante conversación, dentro de los puntos relevantes mencionábamos los procedimientos amistosos, los anexos y los protocolos. Don Luis, necesitamos, nos faltan, nos sobran. Sí, bueno, cuando hablamos de protocolos hay dos protocolos, si se quiere, en este caso. El primer protocolo es el anexo al tratado para evitar la doble imposición, donde los países hacen cada uno sus reservas. Por ejemplo, en el tema de aceptar los créditos por los impuestos pagados en la otra jurisdicción, Costa Rica hace una reserva en ese tanto en el protocolo, que es la última parte del tratado y que también hay que leerlo, porque dice, mientras mantengamos el principio de territorialidad y no estamos grabando las rentas provenientes de España, no vamos a aceptar los créditos pagados en España. Entonces, eso es uno de los muchos, pero es importante leerlo. El segundo protocolo es a propósito de la cláusula 25 de los convenios. Esa cláusula 25, que es los acuerdos amistosos. Los acuerdos amistosos es la alternativa que tiene el contribuyente cuando siente que la aplicación del tratado no le es favorable a sus intereses, por decirlo de alguna forma. Entonces el contribuyente puede acudir a la administración tributaria que corresponda para plantear el diferendo internacional. Esto tiene la parte del protocolo, que es un documento que emitió la administración tributaria costarricense, donde viene dando las diferentes alternativas y cuáles son los pasos que hay que seguir para acudir a esa instancia internacional, que es un residente costarricense cuando se ve afectado por la administración tributaria costarricense o por la española, planteando el tema en Costa Rica. También el otro es cuando un residente en España, por ejemplo, acude a la administración tributaria española para iniciar la resolución de un diferendo por la aplicación del convenio en España o en Costa Rica. Luego las administraciones tributarias se hablan entre ellas, se tratan de entender y tratan de llegar a un acuerdo, pero no necesariamente se tiene que llegar a un acuerdo. La parte importante, y ahora estábamos hablando precisamente un poquito de eso, pero la otra parte es cómo hacemos, si nosotros estamos acudiendo a esa instancia internacional, si se quiere, cómo hacemos si nosotros iniciamos instancias a nivel nacional. Impugnamos las resoluciones de la administración tributaria o bien estamos abriendo un proceso contencioso. Y ya ese es otro capítulo bastante interesante, que este protocolo que emitió la administración tributaria
plantea de alguna forma el tema, pero tal vez hay cosas que no regula adecuadamente. Pero en fin, en términos generales, por lo menos, tenemos un gran adelanto al abrirnos el paso, a darnos la llave para acudir al mecanismo internacional para tratar de dirimir un tema de doble imposición. Excelente. Bueno, creo que tengo una consulta, un segundo. No tengo consultas, entonces un último consejo para los empresarios, los auditores, los contadores, ¿qué deberíamos de tener presentes? Así que de fijo hay que hacerlo. Voy a empezar con don Luis y luego con don Marco Antonio. Bueno, es importante para los profesionales en contaduría que también dan asesoría fiscal, tener en cuenta, conocer de primera mano estos tratados, cómo operan. Hemos tratado a través de esta dinámica dar un poquito de guías, pero los invitamos a que acudan a los instrumentos para que los tengan presentes en dos circunstancias. Primero, acordarse que hay un tema de doble imposición eventual, y luego lo segundo es tratar de ver dónde está la solución y cómo resolver el diferendo de la forma más adecuada. Una vez que ya tenga claro el panorama, dotarse de la información necesaria, como lo hablamos al inicio del programa, para lograr obtener la evidencia necesaria en caso de que la administración tributaria lo requiera en un momento posterior. Okay, muchas gracias. Don Marco Antonio. Sí, bueno, ante la duda, la pregunta. Y eso, importantísimo, no quedarse con el si hubiera o qué pasaría si o... Para eso, bueno, la administración hace el máximo esfuerzo en generar múltiples canales de consulta, tanto desde una atención presencial en las administraciones hasta las distintas plataformas que hay ahora a disposición de los contribuyentes. Y sí, muy importante acudir y estar revisando todas estas guías audiovisuales también que la administración pone a disposición, que las hacemos esperando que sean consultadas y que sean también de utilidad. de utilidad. Sí lo son, definitivamente. Son muy útiles. Sí, y parte del buscando el más allá de la administración es que, bueno, fortalecemos también la presencia con los centros regionales, con los colegios profesionales y demás, para brindar apoyo no solo a casos complejos como estos de doble imposición, sino hasta lo más básico, que de una presentación de declaración del IVA por el bazar que tengo allá en una zona rural, ¿verdad? Entonces, todo esto lo que busca la administración es favorecer y propiciar el cumplimiento voluntario. Y también, bueno, sentirse también a los que nos ven, a todos los profesionales, si hay algo que se emite y no está claro, pues con toda confianza somos y seremos siempre una administración de puertas abiertas y nos valemos de los contribuyentes y de la ciudadanía para hacer bien el trabajo. O sea, al final es un cumplimiento y un apoyo colaborativo entre todos, y por ahí vamos con diversos proyectos que se tienen a nivel de administración tributaria. Recientemente, bueno, pasó el foro de grandes contribuyentes y ahí seguiremos ya para el próximo año, los que vienen, con más eventos y más involucramiento de ese trabajo de administración, contribuyentes y terceros. Y comunidad, sí. Bueno, muchísimas gracias a ambos por sus amplias y generosas respuestas. Espero que para todos haya sido útil, oportuno, y si alguno tal vez no fue tan oportuno, sepa cómo ir ya a buscar la información para ver cómo lo corregimos. Muchísimas gracias, les esperamos en las actividades, especialmente en la actividad de vísperas, donde buscamos llevar a felicidad, un motivo de esperanza a varios, esperemos que sean bastantes niños. Que estén muy bien, muchas gracias.